desde Flipa, se llama Flipa Talks y la idea es compartir con ustedes, gracias a ustedes de verdad. La presentación muy rápida. Giovanna es la gerente general de la organización, mi nombre es Natalia Usme. Les cuento un poquito sobre nuestra organización. Nosotros tenemos 16 años en el mercado. Hace 5 años fuimos pioneros en la antropología de negocios aquí en Colombia. Yo soy la pionera de antropología de negocios en Colombia. Mi nombre es Natalia Usme. ¿Dónde me convertí en antropóloga? En Suecia. Estudié allá, hice una maestría y tengo mi experiencia y mi formación, son nórdicos, tengo 8 años de experiencia, junto con Flipa hemos liderado proyectos para multinacionales como la empresa de consumo más grande del mundo, que es Avenga, que como les decía es la dueña de cervezas como Stella Artois, como Budweiser, y para empresas. ¿Y qué vamos a ver en nuestro primer Flipa Talk? Vamos a tener un viaje, yo los voy a guiar por esta exploración que vamos a hacer y son 2 puntos claves. Vamos a hablar del cliente online, grosso modo, desde como nosotros vemos el cliente online, desde la antropología de negocios. Y el segundo punto que vamos a abordar es la netnografía. ¿Qué es la netnografía? Es la investigación online cualitativa para entender los comportamientos, para entender las expectativas que tiene nuestro cliente. Así que ya habiéndonos presentado, quiero que abordemos, como les digo, tenemos nosotros esta óptica de la antropología de negocios. Quiero que abordemos qué es la antropología de negocios antes de ahondar hacia los temas que nos traen acá para que ustedes puedan ver, ok, Natalia lo está hablando desde esta mirada. Y para hablar de la antropología de negocios, tengo que hablar de la antropología tradicional. ¿Alguien me escribe qué es la antropología? ¿Que conocen sobre la antropología? ¿Que se imaginan qué es? Yo igual, mientras tanto, lo voy hablando. La antropología es una ciencia o es la ciencia que estudia cómo se comportan las personas, por qué las personas se comportan como se comportan a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué hace el antropólogo tradicionalmente para conocer, indagar e investigar cómo se comportan las personas? Les voy a mostrar acá con este tarrito de Flipa. El antropólogo llega y dice, este es todo mi público. Y lo que yo quiero hacer, o lo que voy a hacer como antropólogo, es tomar un grupo del total de mi audiencia para investigar cómo se comportan, qué hábitos tienen, qué rituales tienen, qué acciones toma en ese día a día, con quién se relaciona. Y aquí tiene esta muestra que es cualitativa. El abordaje que el antropólogo utiliza para investigar a las personas se llama etnografía, que es una técnica de investigación cualitativa porque coge a un grupo reducido de las personas totales del grupo que quiere estudiar. Entonces el antropólogo utiliza su capacidad de análisis, utiliza las ciencias sociales, que son las que estudian el comportamiento de las personas desde diferentes ópticas, para saber y entender qué es lo que realmente están buscando o esperan las personas del mundo en general. Y el resultado tradicional de la antropología tradicional es un informe con diferentes hallazgos. Ahora movámonos rápidamente hacia la antropología de negocios. La antropología de negocios, ¿qué es? Son 3 cosas. La antropología de negocios investiga cómo se relaciona el cliente con un producto, con un servicio y con una estrategia. Y lo hace utilizando la etnografía, esta técnica de investigación cualitativa que tiene también diferentes abordajes. Entrevistas 1 a 1 con el cliente, observación participante, que es observar cómo se comporta el cliente dentro de su contexto en diferentes entornos y con el producto, servicio y estrategia. Una vez la antropología de negocios investiga y logra esos hallazgos analizando la información bajo diferentes ciencias sociales, lo que hace es diseñar. El antropólogo de negocios, junto con un equipo multidisciplinar, por supuesto, diseña la solución y la estrategia para ese cliente final y junto con el equipo lo que hacen es, tercer punto, implementar. Entonces, ¿qué es la antropología de negocios? Hola, ¿cómo estás, Judy, Luigi? ¿Cómo están, Caro? La antropología de negocios son 3 puntos claves. Investigar, diseñar e implementar. Y eso es lo que hace. Y los entregables son, por supuesto, completamente accionables para las empresas, porque ya estamos hablando de ese enfoque estratégico. Ahora sí, ya con este punto, y estoy viendo, Giovanna, que se nos están uniendo ya más personas. Julie, ¿cómo están? Sí, bienvenidos. Muy bien. Empecemos con el tema que vamos a hablar el día de hoy.
¿quién es el cliente online? ¿Cómo nosotros lo vemos desde la antropología de negocios? Y para eso les boto otra pregunta. ¿Quién es el cliente a nivel general? Y la respuesta básicamente es, el cliente es un humano que siente, que piensa y que hace. Un humano que tiene creencias sobre cómo funciona el mundo, un humano que tiene comportamientos, que se relaciona con diferentes personas, familias, los amigos, y un humano que cumple o realiza diferentes acciones en su día a día, dentro de su contexto. Todas estas dimensiones, el humano digital, el cliente digital, las lleva al ambiente digital para tomar acciones y decisiones de compra. Lo que él cree en el mundo análogo, pues se traduce evidentemente en el mundo digital. Ahora, ¿qué pasa? Los antropólogos han estudiado durante mucho tiempo las diferentes dinámicas sociales. Y un día un grupo de antropólogos dijo, pero hombre, el Internet, las plataformas digitales, no pueden ser solamente espacios en donde la gente encuentre información de diferentes fuentes y ya, simplemente eso. Llegaron, después de diferentes estudios, a la conclusión que Internet, que los ambientes digitales son también herramientas que moldean a los seres humanos. Los moldean porque les permiten realizar diferentes comportamientos, adoptar diferentes identidades, llamémoslo así, que en los espacios físicos pues no, simplemente no es posible o es completamente diferente el proceso de interacción y de relacionamiento con el mundo. Entonces, ¿qué quiero que dejarles como primer punto? Los ambientes digitales transforman a nuestro cliente. Y acá les voy a poner un ejemplo súper sencillo sobre cómo podemos nosotros entenderlo. Hola Melanie, ¿cómo estás? El ejemplo es el siguiente para que entendamos a ese cliente digital. Vamos a llamarlo Pepe. Pepe, digamos que va al supermercado un día. En el supermercado, ¿qué hace? Él observa, recolecta y compra. Y después tiene un evento deportivo. Dependiendo de la ciudad en donde ustedes vivan, aquí en Bogotá, por el tráfico y demás, normalmente a Pepe le tocaría o le tomaría una hora desplazarse del súper al evento deportivo. En ese marco de tiempo de Pepe del súper y Pepe del evento deportivo, Pepe puede tener la oportunidad de cambiar su identidad, de alguna manera, de acomodarse a las situaciones específicas que está viviendo, su identidad y sus comportamientos. Una cosa muy diferente es cómo actúa cuando va al súper a cómo actúa cuando va al evento deportivo. Ahora traslademos esta situación al evento, a la situación online. Pepe puede estar haciendo mercado en una plataforma digital, pero al mismo tiempo puede estar viendo un evento deportivo online. Entonces estas dos cosas, dos situaciones se unen. Y luego podemos tener un tercer evento. Pepe está haciendo algo en la casa. Así que tenemos el Pepe que compra en el súper, el Pepe del evento, que tiene emociones, que tiene adrenalina, que está observando. Si se dan cuenta, son dos situaciones completamente diferentes vividas en un mismo segundo. Y el Pepe de la casa que también está interactuando con lo que sea que tiene allí. Tenemos entonces un Pepe que se amarra o digamos que interactúa en diferentes puntos y se convierte o trabaja y se desliza entre diferentes identidades, diferentes comportamientos del mismo Pepe en un solo sitio. Ahí es donde queremos plantear, y lo planteamos desde dentro de la antropología de negocio, que Pepe es un cliente multimodal. ¿Y qué es un cliente multimodal? Justo lo que acabé yo de explicar. A todos los que nos están viendo es que piensen en ese cliente multimodal. ¿Cómo yo entiendo a ese Pepe que está haciendo o teniendo diferentes acciones, eventos en un mismo momento de vida? ¿Cómo puedo yo entenderlo? ¿Cómo entra dentro de la ecuación de mi producto, de mi servicio o de mi estrategia lo que está viviendo Pepe? Lo importante es qué espera este cliente multimodal de nosotros como empresas, como servicios y como estrategias. Les voy a dar 3 puntos claros de lo que vemos nosotros que espera. Son pues temas muy de base, evidentemente habría que ahondar de acuerdo al producto, al servicio, estrategia, pero este es el core que tiene el cliente. 1, espera dinamismo. ¿Y qué es dinamismo? Dinamismo es que las plataformas digitales a Pepe le permitan hacer las tareas más mundanas, como pagar un servicio de cualquier cosa online, sin fricciones, sin estrés,
hasta los procedimientos de muchísima más dificultad. Y me van a decir, bueno, Natalia, pero pues, o sea, eso siempre, siempre ha pasado. El cliente digital no busca fricciones, quiere cero estrés. Sí, es cierto, pero hoy más que nunca, ¿qué está pasando? El cliente, tenemos un cliente que está viviendo dentro del contexto macro, está viviendo incertidumbre, está en el escenario, ¿qué tal si pasa X o Y asunto dentro de mi vida, dentro de mi mismo contexto? Y yo como empresa también tengo que entender eso, que si realmente el cliente realmente ahora lo que necesita es de verdad, con certeza, y en la experiencia de vida, cero fricciones y cero estrés. Las empresas que entiendan eso, los productos y servicios y que actúen sobre todo con base en eso son las que van a poder solidificar esa relación que tienen con su cliente. Entonces ese es el primero, dinamismo. ¿Cuál es el segundo punto? Conexión. ¿Y qué espera este cliente, el cliente digital actualmente? Que la empresa conecte a nivel humano con él. Y cuando hablo de a nivel humano, lo que quiere el cliente es que la empresa sirva como ese ente que le permita ver que la empresa no solamente le está vendiendo un producto o un servicio, sino que la empresa está pensando no solamente como el Pepe cliente, sino el Pepe humano, completo. Y la empresa le está diciendo, Pepe, ¿cómo te puedo llevar de la mano? ¿Cómo puedo yo apoyarte en ese camino de vida? Porque realmente estoy centrado en el contexto, ahí es cuando decimos, la empresa realmente está centrada en los humanos, ¿no? Y lo último que quiere el cliente, o de los últimos 3 puntos, es consistencia. ¿Y aquí qué hablo? Digamos que tenemos una empresa que lleva 50 años en el mercado y el eslogan de la empresa siempre ha sido, pensamos siempre en ti. ¿Qué espera el cliente hoy en estos momentos coyunturales? Que la empresa realmente manifieste que siempre está pensando en ti. No el Pepe cliente, de nuevo, el Pepe humano. Está pensando desde la experiencia de producto, del servicio, de la estrategia, de los canales de comunicación, de la atención y soporte al cliente y los diferentes canales que estos tengan. Si no, ¿qué va a pasar? El cliente va a entrar en un estado de lo que yo llamo info hopping. ¿Por qué hopping? Porque viene la palabra saltar en inglés. ¿Han visto alguna vez a los conejitos saltar? Que hacen plup, 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 plup. Los conejitos saltan tan rápido porque están buscando de alguna manera dónde sentirse seguros, tranquilos y dónde pueden estar, simplemente disfrutar el momento. Eso mismo va a hacer el cliente. El cliente va a buscar en donde un lugar, una empresa, en donde sienta tranquilidad, en donde sienta certeza. El segundo tema que nos trae en nuestro viaje, esta es una charla que vamos a tener 20-25 minutos y luego si tienen más preguntas pues ahondamos en el proceso. Es la netnografía, es nuestro segundo punto. Y empecemos con quién creó la netnografía. Y sobre todo cuándo, porque me parece a mí súper flipante de cuándo se creó la netnografía. La netnografía se creó en el 95. Esto a mí me saca una sonrisa gigante, porque yo, es decir, me sorprende muchísimo que alguien, no estoy hablando del 2000, sino que en el 95 se hayan creado una metodología para investigar las prácticas online. Quien lo creó se llama Robert Kozinets, lo pueden buscar online. Y yo lo llamo simplemente el Maradona de la investigación online, justamente porque se pegó un gol muy grande al crear esta metodología. ¿Qué investiga la etnografía? Investiga las acciones, las relaciones, las conexiones que tienen las personas, las interacciones a nivel online. ¿Y qué busca la etnografía? Si se dan cuenta, al principio de mi historia, yo les conté que la etnografía es la técnica de investigación cualitativa de los antropólogos y se hace en el mundo físico. La etnografía se hace en el mundo digital. Se adoptó la etnografía a la etnografía. ¿Cómo se puede realizar la etnografía? Lo que se puede hacer, uno, es entender que la etnografía busca identificar el contexto y la historia completa del cliente digital. Entonces utilizan no solamente la etnografía, sino otras metodologías. ¿Y en dónde busca información la persona que está trabajando con etnografía? En foros, en análisis de archivos digitales, puede también indagar en páginas web, en redes sociales, para entender a ese cliente final. Todo lo que comprende el ciberespacio lo puede él mismo analizar con la etnografía. ¿Cuáles son las ventajas de la etnografía? Les traigo 3 ventajas y estas me parecen súper cruciales porque demuestran realmente el valor etnográfico. 1, posicionamiento.
¿Y a qué me refiero con posicionamiento? Cuando ustedes como equipo, como empresa, entienden cuáles son las necesidades de ese cliente online, cuál es el contexto sobre todo en el que vive, qué espera directamente de ustedes como empresa, pueden realizar un diseño estratégico. Y un diseño estratégico que se va a ver enmarcado y va a dar como resultado que ustedes puedan posicionarse como organización, puedan posicionar su producto, su servicio o su estrategia. Y luego hablemos, uno, posicionamiento. Dos, de diferenciación. La etnografía no solamente estudia al cliente, sino que estudia el contexto, como lo decía, en donde vive el cliente. ¿Qué es el contexto? La industria, la línea de negocio, el cliente mismo y los diferentes actores que están unidos a este. Cuando utilizan este enfoque tan macro, lo que sucede es que el equipo, la misma empresa, puede decir, ok, yo ya conozco el camino, esto me está dando la brújula para mí poder diferenciarme en mi entorno. Sé cuál es mi actuar estratégico a partir de los hallazgos que yo he logrado con la misma etnografía. Y por último, hablamos de innovación. Y aquí esto va ligado a cuando ustedes entienden cuáles son las expectativas, las narrativas, las historias y prácticas online, esto les va a permitir o les va a dar un espacio muy amplio para poner ese mindset de futuristas. De futuristas, ¿por qué? Porque van a identificar necesidades que no necesariamente la audiencia les va a decir, necesito esto, sino que ustedes lo van a poder ver, lo van a poder palpar y van a poder crear esa necesidad oculta de alguna manera que tiene el cliente, esas expectativas las van a poder materializar en un producto que dé cara y que genere valor, sobre todo para este cliente. Y lo que les comentaba Giovanna, hemos tenido muchísimas experiencias en donde cuando yo hablo sobre este tema nos preguntan, pero pues no es lo mismo que el social listening, de la manera en como nosotros lo vemos, que lo practican o lo ponen en práctica acá en Colombia, no puedo generalizar, pero nuestros clientes, mi respuesta sería que no, no es igual al social listening. Y les voy a decir por qué. Dentro de lo que hemos podido ver desde las prácticas que tiene el mercado, es que ellos utilizan el social listening para identificar o qué percepciones tiene el cliente sobre la marca que dicen, que interactúan los clientes alrededor de la misma marca y esa percepción cómo se maneja. Y digamos que eso hasta ahí. La etnografía tiene o realiza un estudio muchísimo, en una escala muchísimo más amplia del cliente, de qué hace, de cómo lo hace y sobre todo de por qué lo hace dentro de su historia, dentro del rompecabezas completo. Entonces, si se dan cuenta, la diferencia entre acercamientos es completa. El social listening, desde la práctica aquí en Colombia, lo utilizan para, desde la empresa que están diciendo de mí. Y la etnografía es desde la óptica del cliente, qué está sucediendo y de nuevo, cuáles son esas necesidades y cuáles son esas expectativas. Otra pregunta que a mí me parece claro es, o me parece clave más bien es, ¿por qué es relevante la etnografía? Es porque hoy estamos viviendo momentos completamente diferentes, pero completamente diferentes. El cliente, y esto seguramente ustedes lo han leído en otros lados, el cliente que conocíamos antes se ha esfumado. Lo que quiere decir, y los eventos que nos están acompañando actualmente, en donde el cliente está pasando más tiempo en su casa, en donde tenemos a un cliente que al estar más tiempo en su casa está interactuando en mayor porcentaje con plataformas digitales, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que necesitamos una nueva brújula que nos indique el camino. Y esa brújula es la etnografía. La etnografía hoy nos ayudaría a entender qué está sintiendo a profundidad y a detalle sobre ¿cómo es? Adicionalmente, qué está sintiendo el cliente. ¿Qué está esperando el cliente como respuesta de mi producto o de mi servicio? Y yo cómo puedo generar una estrategia para adicional acá no estamos hablando de venderle, acá estamos hablando de cuidar a ese cliente que es humano. Y cuando yo lo cuido en este momento de transición que está viviendo, pues voy seguramente a generar una relación a largo plazo que genere valor para ambas partes, que sea una situación gana-gana, ¿no? Los casos flipantes en donde han aplicado la etnografía, que para los que están iniciando es la técnica de investigación cualitativa que nos permite entender y analizar las expectativas y las necesidades del cliente. Les voy a poner un audio para que ustedes me digan qué estaba analizando o qué buscaba analizar Robert Kosinetsko y que me digan, por favor, este tema de qué es.
los expedientes secretos X. Resulta que Robert Cosinets en el 95 quiso explorar los expedientes secretos X, pero en 3 temas muy claves. Uno, primero quería identificar cuáles eran las dinámicas de consumo de los fans. ¿Qué relación tenían, adicional a esto, como segundo punto, las prácticas de consumo con los programas de televisión? Y como tercer punto, quería identificar cómo los fans de los expedientes secretos X creaban nuevos conocimientos, nuevos entendimientos del mundo gracias a lo que veían en la serie. A quienes no, pues nunca han tenido la oportunidad de ver esta serie de gran culto además, porque es una de mis favoritas, les doy el contexto macro. Se trata de una serie en donde 2 detectives, Scully y Mulder, y investigan diferentes eventos paranormales y pues llegan a una serie de conclusiones, pero es muy buena. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Robert Cosinets con esto? Uno, utilizó 2 abordajes, tanto en el mundo físico como en el mundo digital. Entonces fue y visitó diferentes convenciones en donde se reunían los fans de los expedientes secretos X, y 2, en foros online. Estoy hablando que esto fue, la investigación la hizo en el 95. En los foros online que se iban abriendo de los fans, iba indagando las personas de qué estaban hablando, cómo se estaban comportando y sobre todo cómo se estaban diseñando esas comunidades online de los fans de los expedientes secretos X. Ahora, ¿qué averiguó o qué logró decantar Robert Cosinets sobre esta investigación? Primero, a nivel macro, la serie era tan popular para los fans porque les permitía creer en algo muchísimo más grande que ellos, ¿cierto? En estos eventos paranormales, y eso les permitía como reafirmar su sentido de pertenencia a algo muchísimo más grande. 2, los fans eran completamente críticos y tenían una actitud completamente activa frente a lo que sucedía en la serie. Entonces, con esto a qué voy, tenían ellos, los fans, estándares estéticos. Si un monstruo o algún fenómeno paranormal aparecía dentro de la serie que no cumplía con esos estándares estéticos, pues simplemente no cumplía las expectativas de ese cliente final que eran los fans. Y los fans, no sé, los fans. Y a nivel ya de consumo que identificó Robert, uno, los fans estaban creando o ya habían creado su propio juego de mesa sobre los expedientes secretos X. 2, los fans ahora estaban pidiendo el CD, estoy de nuevo hablando del 95, el CD con la banda sonora de los expedientes secretos X. Y 3, los fans estaban pidiendo o estaban buscando lugares en donde podían comprar ellos algunos ítems que aparecían dentro de la serie. Dentro de la serie había una sección muy icónica que era de Mulder, que era uno de los detectives, en donde en la pared de atrás de su oficina él tenía un póster que tenía un objeto volador no identificado y que decía, quiero creer. Y los fans que pudieran tener eso, entonces eran grandes fans. Mientras que los que no pudieran tener ese afiche, pues no eran tan fans de la serie. Entonces eso también iba creando las mismas dinámicas. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Y por qué es relevante para los negocios? Si en ese momento, en el 95, Robert Cosinets hubiera trabajado de la mano con los creadores de la misma serie, con los productores, directores, etcétera, hubieran podido sacar esta mercancía al mercado y dar cara a una de las necesidades y expectativas que tenían esos clientes, los juegos de mesa, los CDs, etcétera. Entonces acá estamos hablando de esa capacidad de conexión que hubieran podido tener con la audiencia. Adicional a que también hubieran podido invitar a los fans, ¿no? A que co-crearan, a que se metieran diferentes pedazos de la misma serie dentro del mismo proceso de creación y se hubiera creado una relación de sinergia entre empresa, cliente final, muchísimo más fuerte. Entonces acá vemos cómo desde la etnografía a nivel estratégico sí se hubiera escuchado a la audiencia en ese momento, porque el estudio de Roberts fue pues académico y fue un proceso que él quiso realizar, pero si se hubiera utilizado de mano con la empresa se hubieran logrado lo que a mí me parece son resultados completamente interesantes de conexión y de innovación. Y el caso número 2 es directamente de la experiencia que nosotros hemos tenido como Flipa, como organización. Esta es una historia que no es tan vieja como la de los expedientes secretos X del 95, porque inicialmente tendría yo 5 años, pero es una historia del 2017. Es un proyecto que nosotros trabajamos en donde realizamos una gestión de cambio
Esto fue para una empresa multinacional. La gestión de cambios se estaba haciendo para implementar estrategias digitales dentro de la organización. Básicamente, pues estoy segura que ustedes han escuchado los términos transformación digital, implementación de estrategias digitales, y lo que la empresa quería hacer en ese momento de su vida era justamente integrar herramientas digitales que los colaboradores debían aprender a manejar. Eso a grandes rasgos, ¿no? Para no entrar a detalle. Y nos invitaron a realizar la gestión de cambio para que nosotros implementáramos o ayudáramos a las personas en ese proceso de transición. Una de las primeras acciones que dijimos con el equipo, que tomamos la decisión de hacer con el equipo, fue realizar una etnografía, incluso antes de entrar a estar con el cliente directamente. ¿Y por qué quisimos hacer una etnografía? Porque queríamos nosotros entender cuál era la cultura organizacional que tenía esta multinacional desde la perspectiva externa. ¿Qué quería la multinacional evocar? ¿Cómo quería ser entendida? ¿Qué tipo de mensajes me enviaba online? ¿Qué tipo de información también se podía encontrar de las historias que ellos mismos estaban hilando sobre su identidad? Hicimos nosotros la investigación etnográfica, que fue en diferentes, ¿cómo los contactó Robert? Ya les voy a preguntar, entonces lo que nosotros, ya les voy a contestar, hicimos la investigación etnográfica antes de iniciar el contacto directo con los clientes, y eso nos dio una idea, que ya les voy a contar qué es. Utilizamos diferentes métodos a lo largo del mismo proyecto que de alguna manera contestaron que lo que habíamos visto dentro de la etnografía era de la siguiente forma. En la etnografía descubrimos que la cultura organizacional del cliente, las prácticas y los hábitos estaban ligadas con un entendimiento que se llama, pues, el entendimiento de ver el mundo desde lo masculino. Y acá abro comillas, porque otro tema para otra charla sería qué es masculino y qué es femenino. Pero esta empresa estaba viendo el mundo así, masculino, y masculino lo veían ligado con el hombre y lo femenino con las prácticas de la mujer o la idea de la mujer. Y el masculino era la fuerza, el liderazgo, el poder dentro de la organización. Mientras que lo femenino era frágil, era sumiso y era emocional. Y esto no era, digamos, permitido verse representado de una manera femenina dentro de la misma organización. No era bien visto. Ahora me van a preguntar, Natalia, ¿a mí qué me importa? ¿Qué onda? ¿Qué onda con que una organización sea femenina o sea masculina? ¿Qué tiene que ver acá con el negocio? Tiene que ver mucho, mucho. A nosotros desde Flipa nos invitaron a realizar una gestión de cambio. Y una gestión de cambio, ¿qué base tiene? Las empresas tienen que verse, o los colaboradores que participan en la gestión de cambio tienen que sentirse lo suficientemente cómodas para poder expresar sus emociones a medida que ven que las situaciones van cambiando dentro de la misma organización. Y aquí teníamos una empresa que no se sentía cómoda expresando esas emociones porque no era suficientemente masculino, no era eso que ellos querían ver reflejado en su cultura. ¿Qué hicimos nosotros? Pues estratégicamente, hablando y planteándolo con el equipo, decidimos crear una estrategia macro basada en el storytelling. Creamos una historia, y acá utilizamos diferentes técnicas de comunicación visual y otras metodologías, en donde presentamos una serie de personajes que eran andrógenos, y esos personajes, en la historia que nosotros contábamos, iban expresando sus emociones. Y a medida que iban expresando sus emociones, iban siendo recompensados en diferentes situaciones. ¿Y esto qué hizo? Esto abrió campo de la manera en que nosotros lo presentamos estratégicamente en diferentes puntos de contacto y bajo diferentes estrategias. Esto hizo que las personas se sintieran más cómodas expresando sus emociones, que se sintieran más tranquilas, abriéndose frente a nosotros como gestión de cambio, y les ayudó de alguna forma a reivindicar la imagen de lo que tenían como lo que era masculino y femenino, y a crear nuevas masculinidades dentro de la misma organización. Para hacer la historia, que es larga, muy corta, esto generó un 73% de engagement en el total de la población, que fueron 18,000 personas en diferentes geografías a lo largo del proceso. Entonces, ¿a qué voy con esto? Con la historia de Robert, de los Expedientes Secretos X, y con la historia de nuestra etnografía en la multinacional. La etnografía, junto con los abordajes de antropología de negocios, generan valor porque entienden de fondo cuáles son esas necesidades muy profundas
del cliente, cuáles son esas expectativas que éste tiene y sobre todo que nos permiten pasar de la investigación a la acción. Con estos bytes o con estos Flipatalks, yo que quiero que ustedes se lleven y que lo lleven para reflexionar y sobre todo para actuar. Uno, el cliente digital es multimodal. Acordémonos del Pepe, el Pepe que merca, el Pepe que ve el evento al mismo tiempo y que en la casa está haciendo otra cosa. Dos, el cliente está esperando dinamismo, conexión y consistencia hoy más que nunca en nuestros canales digitales. Y tres, la etnografía sirve para posicionarnos, para innovar y sobre todo para diferenciar.